llega diciembre, una época de decoraciones, fiestas y reuniones familiares. Y es precisamente en estas fechas donde se celebra el nacimiento de Jesús. Pero también aquí es donde se celebra el nacimiento de un hombre que revolucionó la historia de la ciencia, la física, la matemática, en fin, que cambió el curso de la humanidad para siempre. Y en Conciencia queremos aprovechar este tiempo para que conozca un poco más sobre este gran científico. Isaac Newton es uno de los personajes más interesantes en la ciencia en general. Él es considerado de las personas más brillantes que ha pasado por la Tierra. Ha tenido aportes importantísimos en muchas áreas del conocimiento. Él nace un 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, en Londres, aunque también se le asocia la fecha del 4 de enero de 1643. Estas diferencias radican en los tipos de calendarios que se instauraron en su momento. Para la primera fecha del 25 de diciembre de 1642 está asociada con el calendario juliano, el cual fue instaurado por Julio César en el año 46 a.C. y está relacionado con el cristianismo a través de el movimiento romano y se fue esparciendo por toda Europa. Ya para el año 1582 se empezaron a hacer estudios de que el calendario juliano no coincidía bien con el año solar y entonces las fechas de los equinoccios y los solsticios estaban desfasadas. Tanto el equinoccio como el solsticio son acontecimientos astronómicos relacionados con la inclinación de la Tierra y su posición con respecto al Sol. Un equinoccio ocurre cuando el Sol se ubica sobre la línea del ecuador y por tanto la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra. Es decir, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Esto ocurre cada 6 meses, una vez en marzo y otra en septiembre. Por el contrario, el solsticio es el momento en que uno de los polos se encuentra en el punto más inclinado hacia el Sol, lo que hace que uno de los hemisferios reciba más luz solar y tenga el día más largo que la noche. Esto también se produce 2 veces al año, en junio y diciembre. Y mientras el fenómeno marca la llegada del verano en el hemisferio norte, en el sur da la bienvenida al invierno. Cuando se reporta esto, el Papa Gregorio XIII empieza a instaurar este calendario, pero no fue aceptado, digamos, de manera inmediata por todos los territorios en Europa, y es por eso que en esas fechas todavía en Inglaterra se conservaba el calendario juliano. Entonces nosotros actualmente, como estamos en el calendario gregoriano, podemos asociar la fecha del nacimiento de Isaac Newton para el 4 de enero, sin embargo en su periodo de nacimiento, al haberse dado ese evento particular con el calendario juliano, se le asocia a esa fecha en particular y el desfase más o menos es de 10 días. Isaac Newton tiene una infancia un poco traumática, que incluso muchos de los historiadores remarcan como una de las cosas por el cual el carácter de este gran científico fue así durante su vida. Él pierde su papá cuando su madre estaba embarazada, él ni siquiera lo conoce. Con 3 años de edad su madre adquiere otro nuevo matrimonio y deja a Isaac Newton al cuidado de su abuela materna, la cual es muy estricta y muy puritana. Entonces esto traumó de gran manera a Isaac Newton y va a marcar mucho el pensamiento y toda su parte psicológica y emocional en el transcurso de su vida. Cuando él se mete en el lado de la ciencia, fue un profesor en el pueblo donde vive él, porque
él tenía muchas habilidades prácticas, entonces él empezó a construir instrumentos y estaba fascinado por los molinos. Y entonces un profesor en la escuela le recomendó a los abuelos que lo mandaran a la universidad. Cuando Isaac Newton entra a la universidad, es súper vacilón porque él entra en el Trinity College en la Universidad de Cambridge, en Londres, y es súper interesante, ¿verdad? Porque una persona como Newton, estando en el Trinity College, ¿verdad?, era antitrinitario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Newton no creía en la Trinidad. Newton solo creía en el Dios único y santo, ¿verdad?, como él lo estipulaba en sus escritos. Entonces, él decía que la Iglesia Católica hizo un fraude en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, y era el precursor del Apocalipsis. Isaac Newton pasaba, muy aislado. Él casi no tenía amigos y él era totalmente diferente a sus compañeros, ¿verdad? En ese momento la mayoría de las personas que ingresaban a la universidad eran de clase muy alta, ¿verdad? Y muchos eran muy despreocupados por las cosas intelectuales. Entonces él, aislado, empieza a estudiar de forma independiente aún más de lo que de las exigencias que tenía en su misma universidad. Ya después, con la edad de 24 años, en Inglaterra entró la peste bubónica. Entonces él se devuelve a la casa donde su madre, que ya su madre volvió con su abuela materna, y entonces en el jardín donde ellos vivían había un manzano y él, como pasaba mucho tiempo pensando, ahí fue cuando cayó una manzana, ¿verdad?, que cuenta la historia, y entonces él empezó a cuestionarse de por qué la manzana caía al piso y lo comparó con la luna, que si la manzana caía al piso, la luna también debería tener un movimiento similar al que tenía la manzana. Incluso es súper vacilón, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir y muchas veces no nos cuestionamos cosas. Para nosotros es normal siempre estar pegados al suelo, ¿verdad? Y nunca nos cuestionamos de por qué no estamos flotando o cosas de estas. Pero Isaac Newton sí lo hizo, incluso resolvió el problema matemático. Si no existiera la gravedad, lo que pasaría es que no estaríamos pegados al suelo, ¿verdad? Y entonces podríamos levitar. Y eso pasa, digamos, con los astronautas. Los astronautas, cuando hacen sus entrenamientos para poder estar fuera en el espacio, tienen que meterse en sistemas antigravitatorios que compensan la gravedad, ¿verdad?, para ellos poder aprender a moverse sin gravedad, ¿verdad?, debido a que es una experiencia que nadie ha vivido a menos de que sea un sistema artificial construido por el hombre. Así es, la ley de la gravitación universal o ley de gravedad fue descubierta por Isaac Newton, pero este gran científico fue más allá y luego de que pasó la peste bubónica regresó a la universidad como investigador y se dedicó a desarrollar su pensamiento matemático. Isaac Newton tiene una característica muy particular, que Isaac Newton nace un año después de que muere uno de los más grandes científicos que había existido en esa época antes de Isaac Newton. Se llama Galileo Galilei. Y Galileo Galilei fue la persona que demostró que el movimiento de los cuerpos era matematizable, ¿verdad? Y entonces le dio las primeras herramientas y las primeras ideas a Isaac Newton para cuestionarse cosas, ¿verdad? Y entonces, a partir de las ideas de Galileo Galilei, que fueron retomadas por Newton, él empieza todo su engranaje
para poder resolver el acertijo, ¿verdad?, que había dejado Galileo, y entonces él se propone a seguir el desarrollo matemático, ¿verdad?, descubre el cálculo diferencial y entonces tiene todas las herramientas para poder explicar de una manera simple el actuar básico de la naturaleza, y lo hace a través de sus leyes del movimiento. Pero, ¿qué tal si ponemos en contexto estos descubrimientos y aprovechamos para dar algunos ejemplos de cómo se aplican en la vida cotidiana? Esas leyes del movimiento son 3 leyes que son bastante simples. Son la primera, que es la ley de la inercia. Newton dice que los cuerpos se pueden mantener en movimiento, ¿verdad?, por la inercia, debido a que no hay fuerzas actuando sobre ellos. Y esa es una ley muy, muy interesante que revoluciona la ciencia y el modo de pensar. Esta ley nos dice que todo cuerpo se mantiene en estado de reposo o movimiento constante, a menos que otras fuerzas actúen sobre él. Esto lo podemos comprobar cuando jugamos al fútbol. La bola permanece quieta en el suelo hasta que un jugador la patea y la pone en movimiento. Según Newton, esta bola se mantendría en movimiento hasta que otra fuerza la detenga o cambie su dirección. Y ya después está la segunda ley, que es la ley de la interacción y la fuerza, que lo que dice es que todo cuerpo, para cambiarlo de movimiento, se tiene que aplicar una fuerza. Entonces, el cambio de movimiento depende de la fuerza que se le aplique a un objeto, y este movimiento se mantendrá mientras se siga aplicando la misma fuerza. Imagine que va en la carretera y se queda varado. Debe bajar y empujar su carro. Mientras usted lo empuje con fuerza, el carro se seguirá moviendo. Es ahí donde puede ver aplicada la segunda ley de Newton. Y la tercera es la ley de acción-reacción, que es que si uno aplica una fuerza a un cuerpo, ¿verdad?, este cuerpo aplica la misma fuerza pero en sentido opuesto para, ¿cómo se llama?, contrarrestar el movimiento. Así es, un choque entre dos vehículos nos ilustra muy bien el principio de la tercera ley de Newton. Pese a formar parte de una familia de granjeros, Isaac Newton prefería dedicar su tiempo a la observación de la naturaleza, la invención, la lectura y el dibujo. El poeta Alexander Pope escribió para él un famoso epitafio: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo, sea Newton, y todo fue luz. La mayoría de los científicos en su momento, ¿verdad?, eran súper creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él inventó el cálculo, también entró en controversias con un filósofo, ¿verdad?, alemán, que se llama Gottfried Leibniz. Entonces, Gottfried Leibniz también hizo el cálculo, y los dos lo hicieron a la misma vez, solo que con diferente notación. Hay ciertas personas que para ciertas aplicaciones es mejor utilizar la notación de Newton, y para otras aplicaciones es más fácil utilizar la notación de Leibniz, ¿verdad? Y entonces en ese momento estaban en rivalidad para ver cuál de los dos hizo el cálculo primero, ¿verdad? Y los dos tenían eso, que eran altamente religiosos, ¿verdad? Debido a que en su momento tenían esa idea, ¿verdad?, de que el explicar cómo piensa el gran arquitecto hace que ellos estén más cerca de ese poder superior. Y entonces esa era una de las motivaciones emocionales y psicológicas que ellos tenían para poder dedicar tanto tiempo
a sus descubrimientos o a su trabajo en general. Porque cuentan que Newton pasaba semanas y no salía de su cuarto, ¿verdad? Incluso a veces solo salía, dicen que le dejaban el plato de comida en la puerta y dicen que pasaban días y el plato seguía ahí. Y hasta que él sintiera hambre o algo así, salía, recogía su plato, comía, pero él seguía siempre en su trabajo. Y algo interesante con la religión es eso, que ellos tenían una visión poco maleable, ¿verdad? Entonces, como todos se lo cuestionaban, tal vez veían el aparato que no estaban haciendo las cosas desde como ellos percibían que era la verdad. Entonces, se apartaban un poco, ¿verdad? Pero siempre seguían en su línea. Y también otra cosa importante, ¿verdad? Fue que muchas cosas sí las dejó bien documentadas. Por ejemplo, lo que es los principios matemáticos de la filosofía natural, que son conocidos como los Principia. Y los Principia es donde están las leyes del movimiento, ¿verdad? Y a partir de ahí, nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Incluso esa es la base para la ingeniería moderna. Entonces, es un aporte que él hizo, ¿verdad? En la parte de la revolución industrial, ¿verdad? Para poder, digamos, el ser humano empezar esa carrera. Entonces, uno puede decir, bueno, sí, Newton hizo la óptica física, Newton hizo el cálculo, Newton hizo las leyes del movimiento, explicó la gravitación universal, pero la mayor parte de su tiempo la dedicó a estudiar la Biblia, la teología y la alquimia. Entonces, prácticamente muchos aportes en la ciencia, como se dice, están en hombros de gigantes, ¿verdad? Entonces, los científicos modernos, incluso los más destacados de nuestra época, como el caso de Albert Einstein, ¿verdad? Él tiene que estudiar muy a fondo todas las ideas de Newton, incluso se le transmite esa manera de ver el mundo de manera simple y lo ven a través de la matemática. Y esa manera de pensar se va transmitiendo de generaciones en generaciones. Por eso es que nosotros en la actualidad queremos tal vez encontrar una teoría unificada, una teoría del todo, que con una única ecuación se puedan explicar muchas áreas de la física, ¿verdad? Ahora en la era moderna, ¿verdad? Muchas de las cosas que hizo Isaac Newton, ¿verdad? Con las leyes del movimiento, con las cosas de gravitación y todo esto, de ahí es que conocemos las tecnologías modernas, ¿verdad? Incluso las comunicaciones satelitales, porque podemos poner satélites en órbita, ¿verdad? Podemos mandar hombres a la Luna, incluso ahorita se está viendo una carrera espacial para ir a Marte. Todo ese engranaje y toda esa formulación científica, aunque sea teórica, ¿verdad? Va a llegar años en que el ser humano le da una aplicación, ¿verdad? Y eso es la gran importancia que tiene la física y la ciencia básica en general, porque como les decía, Isaac Newton no fue solo un físico, un matemático, ¿verdad? Isaac Newton en esa época lo que era un filósofo natural, ¿verdad? Él era químico, porque era alquimista, era teólogo, era filósofo, era médico, ¿verdad? Cuenta la historia que él no le gustaba ir a los médicos y que él mismo se automedicaba, ¿verdad? Incluso se cuenta, ¿verdad?, que el hecho de la alquimia y buscar la piedra filosofal era parte de buscar alargar su vida, buscar esa vida eterna, ¿verdad? En ese tiempo se creía que si uno tomaba esencias de la piedra filosofal, entonces uno podía alargar su vida. Y se cuenta, ¿verdad?, que muchas de las cosas que tomaba Newton fueron contraproducentes, pero igual él duró bastante porque él murió hasta los 84 años.
Isaac Newton fue físico, matemático, filósofo, pero también un gran inventor. Otra cosa que podemos decir de Isaac Newton, ¿verdad?, es que también tuvo inventos. Isaac Newton inventó un telescopio, ¿verdad?, y con eso generó grande admiración en la Royal Society en Inglaterra, y a partir de eso lo invitaron a formar parte de esa gran sociedad donde aglomeraba los más grandes científicos en Inglaterra. Este descubrimiento tiene que ver con un fenómeno, ¿verdad?, que se llama la reflexión, porque ya existían telescopios, ¿verdad? Incluso Newton, al estar tan influenciado por Galileo, Galileo es uno de los padres de la observación, ¿verdad? Y él también hizo telescopios, pero los telescopios que hizo Galileo tenían que ver con el fenómeno que se llama la refracción. Y el que hizo Newton, entonces hizo una mejora sustancial a lo que ya existía en su época. Y entonces eso hace que gane fama en su momento y empiece a adquirir poder político, ¿verdad? Porque esas posiciones, ¿cómo se llama?, le daban apertura a poder interactuar con personajes importantes en su época. Incluso otro aporte sustancial que hizo Isaac Newton en el estudio de la luz fue el hecho de poder explicar la separación de los colores en el espectro visible de la luz blanca. Al traspasar luz blanca sobre un prisma, entonces la luz se dispersa, ¿verdad?, y se pueden ver los colores a través del prisma. Esto también nosotros lo podemos ver muy claramente en el cielo cuando se forma el arco iris, ¿verdad? Ahí las gotas de agua hacen como cristales, ¿verdad? Y entonces se puede ver este fenómeno bien marcado, pero ese fenómeno se le debe su explicación, digamos, formal a Isaac Newton, y con eso también adquiere mucha más relevancia en el campo académico, ¿verdad? Y se le suman más logros a toda su trayectoria. Y es que un 25 de diciembre, hace 380 años, nació este gran hombre, que con ingenio y trabajo duro vino a cambiar el curso de la historia para siempre. Este año celebramos los 380 años del nacimiento de este gran científico y desde Conciencia queremos desearle una muy feliz Newtondad y felices fiestas.